Buenas, bienvenidos a la quinta parte de la historia de las civilizaciones. En el CD anterior estábamos viendo cómo unas circunstancias derivadas de la manera como terminó la Primera Guerra Mundial van a poner al mundo a las puertas de la Segunda. Cómo Italia se sintió totalmente defraudada del resultado del reparto del mundo después de la Primera Guerra Mundial, cómo consideraba que los territorios del Trieste y el Fiume eran territorios que le correspondían a ella y quedaron ensamblando un nuevo país que se llamaría Yugoslavia y otro pedazo de países que ya no eran Italia, cómo Gabriel D'Annunzio va a señalar que esto es como una falla histórica que los italianos deben subsanar apelando a la antigua grandeza del Imperio Romano, y cómo las ideas de Gabriel D'Annunzio van a ser llevadas a la práctica por Benito Mussolini en una doctrina política que se conoce con el nombre del fascismo, que era además una alianza entre unos comités de faccios, de gente que estaba buscando una manera, por vías de hecho, de conjurar la crisis italiana a través de la violencia, y que fueron apoyados por sectores de gran poderío económico en Italia en ese momento. Esa doctrina que considera la guerra como un destino natural del hombre, que considera la fuerza como la manera en que el Estado se debe manifestar, que va a involucrar a toda la sociedad italiana y la va a meter en un proyecto bélico gigantesco en donde están excluidos los que no están comprendidos dentro de este proyecto, va a ser llevada por Hitler a Alemania, en las circunstancias en que Alemania había quedado después de la Primera Guerra Mundial, destruida, dividida, con la prohibición de ejércitos, repartida, con una deuda impagable, una situación que un pueblo no tenía condiciones de superar. Sobre la ruina de Alemania, sobre todo lo que pasó, y sobre la eliminación de la oposición en la época de la República de Weimar, cuando la oposición de los espartaquistas fue suprimida y solamente quedó la República de Weimar para dar la cara frente a una Alemania destruida, Hitler va a subir al poder con una doctrina muy parecida a la italiana. Mussolini en 1922 es cuando va a subir al poder en Italia. Hitler va a subir al poder en 1933, cuando es elegido canciller. Mussolini, mientras tanto, había marchado directamente sobre Roma y había ido modificando la política poco a poco hasta adaptarla totalmente al proyecto fascista. Entonces a cada uno le pedía un favor muy grande hasta que podía lograr que todo el mundo estuviera vinculado a él por una serie de mecanismos de favores y de lealtades. Hitler va a empezar a hacer el equivalente del proyecto en Alemania. Y en Alemania lo va a llamar el nazismo, lo va a llamar el nacionalsocialismo, y va a crear un partido, no una doctrina de Estado, sino una doctrina de partido. Va a apoyarse en las leyes de excepción de Alemania, que es la constitución más democrática que había en ese momento, pero tenía unas leyes de excepción en caso de crisis. Se apoya en las leyes de conmoción en caso de crisis y las va convirtiendo en el gobierno mismo. Y va dejando de lado la Constitución y esas leyes las va a convertir en su programa de gobierno hasta convertir una Constitución muy democrática en un Estado totalitario a través de un régimen de partido único, mediante una serie de decretos y cortes y todas las leyes que estaban pasando. Entonces va a crear todo un aparato del partido. Es un partido único basado en una teoría racial, en la cual los arios eran una raza superior destinada por la historia a manifestar su presencia y su cultura sobre las demás civilizaciones que consideraban inferiores y degeneradas.
y que además requería un espacio vital que suponía que muchos otros pueblos deberían darle paso a la raza aria para que su proyecto de supremacía pudiera consolidarse hasta las últimas consecuencias. Sería el Tercer Reich porque los alemanes tuvieron un Reich en la época de las tribus germanas, otro cuando se crea el Estado, digamos, más adelante en el Sacro Imperio Romano Germánico, el Segundo Reich, y este es el Tercer Reich, o sea, el Tercer Reino Alemán. Reich significa reino. Entonces, él va a tener este mítico Tercer Reich, a diferencia de Mussolini, que se basa en la historia de los romanos, que realmente sí existió. La de Hitler hay que recomponerla. Entonces toma una cantidad de elementos entre las mitologías germanas antiguas y un montón de diferentes asociaciones con otro poco de ideas y crea una doctrina que es la que se inventa, que es la del nacionalsocialismo, para dar base a una cosa que no puede tener ningún tipo de consistencia, como es la existencia per se de una raza autodenominada superior, que porque tiene unas características en las cuales ellos se reconocen como superiores a los demás. Entonces, digamos, es una cosa que no aguanta el análisis de la razón, pero que en su momento produjo una sensación de decirle al pueblo alemán, hundido y destrozado como estaba, un discurso que querían oír en el momento de la mayor crisis. Entonces, este cambio de paradigma de un pueblo hundido a una raza superior mal juzgada por la historia va a ser sumamente acogido en la terrible situación de la Alemania de su tiempo. Y si a eso se le añade el que desconoció los compromisos del Acuerdo de Versalles, que era el que sometía a Alemania, dejó de pagar la reconstrucción europea. Al dejar de pagar la reconstrucción europea, va a empezar a tener una cantidad de dinero disponible para el pueblo alemán. Al reactivar la industria bélica, desconociendo la prohibición de ejércitos, desconociendo la prohibición de producción de armamento, va a generar una cantidad de empleo alrededor de la industria de la guerra. Así que la doctrina va a estar acompañada de un resurgimiento económico que va a ser sumamente fuerte y que va a dar paso a una prosperidad rápida de Alemania. Alemania, como todos los demás países de Europa, se había visto arrastrada por la crisis del año 30, por la Gran Depresión Americana, porque en los empréstitos que Alemania iba a pagar para la reconstrucción europea iban a salir de Estados Unidos. Y como en Estados Unidos se presentó una crisis de tal tamaño, cayó la economía, se quebró la bolsa, Estados Unidos no tenía con qué darle dinero a los alemanes para que Alemania pudiera pagar la reconstrucción de Europa. Luego, Europa no pudo reconstruirse y Alemania no pudo recuperarse y Estados Unidos se hundió en el capítulo de la Gran Depresión, y dicen que la Gran Depresión es una de las causas que va a precipitar el contexto de la Segunda Guerra Mundial, porque acabó con la posibilidad de recuperación de unas jóvenes democracias frágiles porque apenas estaban empezando a consolidarse, no tenían todavía ninguna fuerza institucional, recién salían de los imperios eclosionados después de la Primera Guerra Mundial, de la caída de las águilas, estaban saliendo unas democracias que apenas si florecían, y las coge la onda de la Gran Depresión, de la crisis, del hundimiento de la economía de los Estados Unidos. Y esto encadena una tragedia de pauperización de la economía mundial que le quita el oxígeno a las recién nacidas democracias y le da todo un espacio político a las ideas del nazismo y el fascismo. Por eso se le atribuye como una de las causas que precipitó el mundo a la Segunda Guerra Mundial, porque le quitó oxígeno a los proyectos que estaban desarrollando democracias y le da al totalitarismo un piso y una base para poder crecer y consolidarse. Entonces, Hitler lo que hace es crear una economía sumamente próspera alrededor de la reanudación del proyecto armamentista. Ahora, la guerra era el proyecto de Hitler. No es que se hubiera llegado a ella por los acontecimientos. La idea era la guerra.
Y eso lo van a entender muy tarde, porque las heridas de la Primera Guerra Mundial, el absurdo de por qué sucedió, la idea de que a nadie le queda claro cómo se enfrascaron en una tragedia que hundió la civilización y la razón, hace que nadie quiera ver que la Segunda Guerra Mundial es inevitable, que se produjo una mutación, que ya no eran los oficiales prusianos de los tiempos del 14 y del 18 los que estaban sentados negociando, sino eran los nazis con un proyecto de guerra que encaminaron por muchos medios, incluida la negociación. Por eso es que von Ribbentrop mucho tiempo después será juzgado por haber ejercido una diplomacia que deliberadamente llevara el mundo a la guerra. O sea, que esa era la idea. Mussolini, por su lado, empezó invasiones que estaban encaminadas a retomar el antiguo imperio romano, que era toda Europa, pues prácticamente. Entonces va a invadir dentro de ese orden de ideas a Etiopía, y Etiopía era un pueblo que no fue nunca esclavizado. Las condiciones geográficas de Etiopía la hacían única e inaccesible para montar el comercio colonial. A Etiopía la cogieron y la invadieron en una invasión absolutamente terrible en la cual los etíopes se defendían con palos y los italianos, el ejército de Mussolini, llevaba el gas mostaza que quemaba la planta de los pies y enceguecía. Era una pelea totalmente desigual. La recién formada Sociedad de las Naciones, que había surgido de la Primera Guerra Mundial, coja porque tenía como condición la ratificación del Tratado de Versalles, y por lo tanto Estados Unidos no la firmó porque consideraba que el Tratado de Versalles no resolvía la guerra, sino que legitimaba las venganzas. Coja como estaba, fue ante ella Haile Selassie, el rey de reyes, el león de Judá, el inspirador, digamos, espiritual de lo que en el futuro sería el rastafarianismo y los movimientos que tiempo después surgirían en Jamaica alrededor de la figura de Bob Marley como una reivindicación histórica de un pueblo que buscaba en esta espiritualidad una nueva mirada ante el mundo. Este personaje de tanta resonancia en sectores místicos de la población de las Antillas y de la población rasta, este personaje va ante la Sociedad de las Naciones y expone el caso de Etiopía y dice: está desangrándose Etiopía, nos están haciendo una invasión infame. La Sociedad de las Naciones no hace nada con eso, no hace nada porque no se atreve a enfrentar ni a Italia ni a Alemania. Sobre todo no puede enfrentar a Italia durante el tiempo en que España se desangró en la Guerra Civil Española, en el momento en que la España se quiebra entre ese proyecto imperial que se agotaba y que estaba totalmente en decadencia desde cuando perdieron las colonias en 1898, hasta esta España que estaba surgiendo y estaba naciendo y llega al poder en 1931 con la República, hasta el momento en que se produce un golpe de Estado en el 36 y España se enfrentan las dos Españas y se trenzan en una guerra civil la más terrible. La Guerra Civil Española se va a convertir en el sitio donde están los bandos que después se van a ver enfrentados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en Etiopía, la Sociedad de las Naciones se disuelve y se muestra inoperante. Queda claro que una invasión de ese nivel de infamia puede pasar impune y no hay quien la detenga ni quien le llame la atención a Italia por lo que está haciendo. Y con la Guerra Civil Española, la manera como ese conflicto se va a internacionalizar, la manera como la Legión Cóndor, como Alemania va a apoyar a las tropas de Franco nacionalistas del ejército y del clero que hacen el golpe contra la República Española, y cómo los italianos también los van a apoyar y les van a suministrar armas. A la República Española la apoya la Unión Soviética y la apoya México de alguna manera, pero hay una neutralidad de Francia y de Inglaterra que hacen que la estén aplastando. O sea, la República Española, que es un gobierno legítimamente elegido, va a enfrentar un golpe de Estado
que va a terminar extendiéndose por todo el territorio y va a hacer que una España se agarre contra otra. Ese conflicto se va a internacionalizar y los apoyos y las posiciones frente a ese conflicto y el hecho de que nadie se atreva a llevarle la contraria a los alemanes y a los italianos por el poderío que tienen en ese momento, hace que quede claro ante el contexto internacional que con Italia y con Alemania no se mete nadie. Y a ellos les queda claro que pueden avanzar como quieran, donde quieran, cuando quieran, porque nadie los va a parar. No los paran en Etiopía y no los paran en España. Entonces, Etiopía nos lleva a la disolución del único mecanismo de intermediación que existía en la época que pudiera dirimir conflictos de una manera distinta a la confrontación directa, que era la Sociedad de las Naciones. Y la Guerra Civil Española nos va a llevar a esclarecer los bandos que luego se van a enfrentar en la Segunda Guerra Mundial. La Legión Cóndor va a experimentar con el pueblo español y particularmente con el pueblo vasco las armas que luego utilizará contra Europa. España es el laboratorio de la Segunda Guerra Mundial y el episodio aterrador del Guernica, donde una población en el día de mercado fue atacada por una serie de bombas incendiarias, explosivas y luego de nuevo incendiarias, hasta que solo quedó en pie el árbol de Guernica, van a mostrar cómo el mundo no tiene idea de la amenaza ante la cual se va encontrando. Esto lo filmaron para estudiar en Alemania los efectos que eso pudiera tener sobre la población civil. El horror de lo que pasó en el Guernica quedó plasmado de una manera desgarradora, inmortal y magistral por el cuadro de Picasso, porque España en ese momento tiene una de las generaciones intelectuales más brillantes de toda su historia. En ese momento en España están Federico García Lorca, está Rafael Alberti, están todos los grandes escritores, la generación del 27, están los grandes pintores, está Picasso, está Casal, está un montón de gente brillantísima y todos estos intelectuales van a hacer eco por el mundo de la tragedia de la Guerra Civil Española y por eso el siglo tendrá una recordación tan grande de este conflicto, porque sus poetas, sus intelectuales, sus pintores hicieron eco de esta tragedia. Entonces España se hunde. La España que había quedado en el letargo desde la pérdida de las colonias se va a hundir ahora durante la Guerra Civil y la Guerra Civil nos va a dejar de una vez listos los bandos. De manera que ya queda claro que por donde Hitler y por donde Mussolini avancen, tienen las puertas abiertas porque nadie les va a impedir eso. Entonces, Hitler empieza a reconstruir, a retomar territorios que les fueron quitados. El Sarre, bueno, eso era parte de Alemania, que era donde estaban los hidrocarburos. Va a empezar a tomar territorios que en un principio no parecían arbitrarios porque eran realmente parte de Alemania. Y finalmente les habían sido arrebatados por el Tratado de Versalles. Pero es que luego se va a meter con Austria. Como los austriacos también son arios, también son parte de los antiguos reinos germanos, les va a echar el cuento de un antiguo imperio perdido, la nostalgia del imperio austrohúngaro que había caído y que los dejaba ahora convertidos en una nación frágil, les echa ese cuento para que se unan al proyecto del Tercer Reich como beneficiarios también del proyecto de la superraza alemana. Los austríacos se unen por plebiscito, no sin antes haber tenido una guerra civil entre los socialistas y también la familia von Trapp de la novicia rebelde, que esos se opusieron, y aquellos que querían la anexión al Tercer Reich. Austria se anexa por plebiscito. Después, en una política de expansión, va a repartirse Checoslovaquia, pero aquí hay una coyuntura terrible, y es que en Inglaterra el recuerdo de la Primera Guerra Mundial es tan aterrador, y la conciencia de que el final de la guerra fue una injusticia con Alemania, que ellos permitieron en la medida en que no impidieron, hace que los ingleses quieran darle un tratamiento a Alemania distinto del que se dio en la Primera Guerra Mundial. Chamberlain es un hombre que no quiere la guerra, porque su país salió muy afectado, una generación brillante perdieron en esa guerra. Él no quiere la guerra y él quiere un poco, digamos, de equidad para una Alemania que siente que no fue tratada
con justicia en la Primera Guerra Mundial, pero como estamos diciendo, esta es otra. Esta no es la misma del 18, esta es la Alemania nazi. Entonces, lo que son intenciones de equidad de parte de Chamberlain, en el contexto de lo que está pasando, se vuelven es una política de apaciguamiento que le da a Hitler más oxígeno y más fuerza para seguir avanzando. No se entiende todavía la naturaleza de esta nueva figura política que está apareciendo en escena. Entonces empiezan a creer Francia e Inglaterra que la manera como ellos se quitan a Hitler de encima es haciéndole concesiones a lo que él está pidiendo. Y resulta que es todo lo contrario. Entonces él se va a repartir Checoslovaquia con Hungría y se la reparten. Y se la reparten porque había enclaves germanos en el mundo eslavo. O sea, toda la Europa del Este es el territorio eslavo menos Hungría, que son magiares. Ahí hay enclaves de los pueblos germanos, porque como Alemania se hizo estado tan tardíamente, mucha población estaba por un lado y otro del mapa de los eslavos. Esas poblaciones van a ser reclamadas por Hitler como parte de un proyecto que geográficamente traduce lo que es el nazismo, que llaman la Gran Alemania. Y la Gran Alemania es Alemania con todos los pedazos de población germana que había en el mundo eslavo, más el mundo eslavo en general que estuviera por ahí. Esto hace que el mundo eslavo esté condenado por el Tercer Reich como uno de los objetivos a barrer del camino. Entonces, por un lado, Hitler va a repartirse Checoslovaquia alrededor del territorio de los Sudetes y Moravia y Bohemia, y por el otro lado va a convencer a Hungría con el mismo argumento con que convenció a los austriacos. Hungría también era un imperio, eran los austrohúngaros, de unirse al Tercer Reich, y va a haber una policía en Hungría que se llama las Flechas Cruzadas, que van a colaborar con el Tercer Reich, digamos, no el régimen en sí, pero va a haber una colaboración alta porque el proyecto imperial a ellos también les va a sonar. Entonces ya avanza sobre Checoslovaquia, tiene a Hungría de aliado, el aliado fundamental es Italia. Hitler y Mussolini han hecho un pacto de alianza y lo han hecho también con el Japón, el eje. Hirohito, Franco, Mussolini y Hitler también se han aliado con la España, que en donde ganó Franco, la España fascista. Lo que pasa es que España no entra directamente en la Segunda Guerra Mundial porque no existe ya casi, o sea, quedó destruida, totalmente destruida por la guerra civil, entonces se mantiene un poco al margen de la contienda, pero es parte del eje. Entonces, teniendo como aliados a los italianos, teniendo como anexados a los austriacos, teniendo mucho apoyo entre los húngaros, habiéndose repartido Checoslovaquia, ya tiene la mitad del mapa de Europa. Y así, entre chiste y chanza, sin que nadie se alcance como a pellizcar qué es lo que está pasando aquí. El único que se pellizca era un tipo que, como tenía tantas peleas con tanta gente y era un energúmeno, nadie le paraba bolas cuando realmente el lobo sí venía. Winston Churchill. Winston Churchill está diciendo hace rato que este personaje es nefasto, que su proyecto es siniestro y que si no lo detienen, no van a poder detenerlo después. Pero nadie le cree porque era un hombre pugnaz que generaba conflictos con todo el mundo y en este caso tenía toda la razón. Entonces Chamberlain tiene una política de apaciguamiento, mientras que Churchill le está diciendo, mire, no hay trato posible con este señor, entiéndanlo. Cuando los ingleses lo entienden va a ser realmente demasiado tarde. Entonces ya tiene la mitad del mapa y de pronto invade Polonia. Entonces cuando invade Polonia el 1 de septiembre de 1939 dicen, tampoco, alto ahí, esto ya no se puede. Pero pues ya tenía todo el mapa. Y fuera de eso había hecho un pacto de no agresión con Stalin, convenciéndolo de que el objetivo de la guerra no era la Unión Soviética, y para que de esa manera pudiera hacerse el de la vista gorda con la invasión a Polonia. Stalin le dice que no objeta la invasión a Polonia, si Hitler tampoco objeta el que la Unión Soviética se vuelva a anexar los territorios de Lituania, Letonia y Estonia,
que habían quedado independientes al haberse cedido Lenin a los alemanes para poder hacer la revolución y al haber perdido la guerra a Alemania, estos antiguos reinos que eran independientes y distintos y quedaron con autonomía después de la guerra, van a ser anexados por Stalin en el pacto de no agresión con Hitler, y por eso ellos se quedan callados con Polonia. Así que Polonia va a ser invadida, y cuando Polonia es invadida lo van a parar, pero primero ya no lo pueden parar porque la cosa ya está muy salida de control. Y segundo, no tienen cómo apoyar a Polonia y no la apoyan, porque la idea es, y eso es uno de los conflictos que todavía estremece un poco el contexto europeo, era que el este era sacrificable y el oeste no. Entonces la carne que le daban a Hitler para apaciguarlo era la Europa del este. El haber permitido la repartición de Checoslovaquia era una infamia para los checos, y más la postal que muestra el mapa de Praga, el mapa de Checoslovaquia floreado con el ejército nazi caminando por las calles de Praga. Esto era absolutamente ofensivo para los checoslovacos y sintieron que ellos no tuvieron nada que decir, nadie les consultó en ese reparto. Entonces, cuando van a invadir Polonia, Polonia va a enfrentar el ataque de los tanques con caballos, con una carga de caballería. Salen los polacos sable en mano a enfrentar a los nazis que están entrando con las divisiones blindadas de Panzers y que van a aplastar por igual a los caballos, a los jinetes y a los sables, y van a entrar en la Polonia y la van a acabar. Polonia que recién después de la Primera Guerra Mundial se haya convertido de nuevo en Estado Nacional. Polonia que hasta ahora florecía, ahora la van a invadir y los polacos van a liderar una resistencia increíble contra esta invasión. Entonces, Europa se pellizca, Inglaterra dice que eso no se permite, pero la dejan morir, no hay quien vaya a darle la mano para que no se hunda. Entonces, en ese momento dicen, si a las 11 de la mañana Hitler no ha retirado las tropas de Polonia, Inglaterra entra en guerra contra Alemania. Como a las 11 de la mañana Hitler no retiró las tropas, efectivamente Inglaterra entra en guerra. Y ahí, este 1 de septiembre, a las 11 de la mañana de 1939, estalla la Segunda Guerra Mundial. Los primeros tiros se dispararon en Gdańsk, en las paredes del norte de Polonia. Y ahí empieza la gran conflagración, porque de ahí en adelante Hitler va a desarrollar lo que se llama la Guerra Relámpago, que consiste en avanzar sobre toda Europa, tomándosela por completo, invadiendo país por país, llegando a dividir a Francia, porque cuando llega a Raza Bélgica entra por el costado de Francia, una parte de Francia se rinde y decide aceptar el mando del Tercer Reich, y otra parte, convocada por De Gaulle desde el exilio, pide una resistencia y una oposición a la invasión nazi, y llega un momento en que toda Europa ha caído, Inglaterra está sola, aguantando, porque el resto de Europa está totalmente invadida, y llega un momento en que va a entrar por el lado de la Unión Soviética y va a romper el pacto que hizo con Stalin y va a empezar la campaña en Rusia. Entonces hay un momento en que toda Europa está bajo el Tercer Reich, Inglaterra resiste, contra Inglaterra se va a emprender una batalla aérea colosal que se conoce como la Batalla de Inglaterra, pero Inglaterra va a desarrollar una fortaleza impresionante y en ese momento Chamberlain ya no puede más y es cuando llaman a Churchill y le dicen que se haga cargo de Inglaterra y el hombre sube y pronuncia las palabras inmortales de solo tengo para ofrecerle sangre, sudor y lágrimas y empieza a dar su declaración. Dice que ellos van a pelear, que pelearán en el aire, que pelearán en los mares, que pelearán en las costas, que pelearán hasta el último minuto y que si ante la adversidad llegaran a perder, las colonias salvarían lo que quedara del imperio, pero que ellos no se rendirán, que ellos no retrocederán. Inglaterra luchará de la manera más heroica. Cada uno de los ingleses se verá comprometido con la salvación de Europa entera y de Inglaterra, mientras los bombardeos están cayendo implacablemente sobre Londres,
mientras los cohetes teledirigidos B-1 y B-2 van a incendiar las ciudades inglesas. Mientras todo esto va ocurriendo, Inglaterra resiste. A todas estas, es importante que los Estados Unidos entren en la guerra, porque si no, no hay cómo. Pero Estados Unidos no quiere entrar en la guerra, porque la experiencia de la Primera Guerra Mundial les pareció aterradora y no entendieron, digamos, cuál fue el papel que ellos en últimas desempeñaron allá, y están recuperándose de la Gran Depresión a través del gran pacto social que el presidente Franklin D. Roosevelt hizo ante el pueblo americano en lo que se conocía como el New Deal. Se están recuperando, están saliendo adelante, están conociendo mejores días después del impacto de la Gran Depresión, no están interesados en meterse en una guerra. Entonces Roosevelt les dice: si la casa de mi vecino se está incendiando, ¿por qué no prestarle mi manguera? Por favor, necesitamos que colaboren, pero no se logra un consenso de opinión. Cuando esto se debate entre qué tendencia van a tomar los Estados Unidos frente al conflicto en Europa, ocurre el ataque a Pearl Harbor. Japón, que por otras vías y por otros medios, a partir del proyecto militarista de la modernización de la era Meiji, ellos tomaron un camino bélico. Hubieran podido tomar un camino solamente nacional, pero tomaron un camino bélico, lo mismo que le pasaba a Alemania en la época del Kaiser. Hubieran podido tomar un camino solamente nacional, pero tomaron un camino bélico. Ese camino bélico iba por el lado de expandirse hacia la Manchuria, es decir, invadir la China. Japón está desarrollando un proyecto imperial análogo en el Asia al que está desarrollando Alemania en Europa. Y dentro de ese orden de ideas ya ha invadido la China y va a llegar por todos lados, por Singapur, va a llegar hasta Birmania, que es el norte de la India, en un proceso de expansión imparable. Y como en el Pacífico se encuentran con los intereses de los Estados Unidos, que desde los tiempos de Theodore Roosevelt empezó a expandirse hacia la zona del Pacífico con Hawái, en algún momento se iban a encontrar, porque los dos proyectos estaban en la misma área. Japón decide que ellos precipitan el ataque mientras todavía tienen las provisiones y las condiciones, antes de que ese ataque que consideran inevitable se dé cuando ellos ya no tuvieran todas las posibilidades que en ese momento tenían. Eso los lleva a atacar la base aérea de Pearl Harbor para precipitar una confrontación que de todas maneras iba a dar. El ataque a Pearl Harbor es lo que hace que los Estados Unidos entren en la Segunda Guerra Mundial, porque se acaba el debate sobre si entran o no, porque fueron atacados por sorpresa. Dicen que el ataque que un telegrama les habían mandado. Bueno, el asunto es que el telegrama lo leen después y el ataque llega cuando nadie lo está esperando, y eso hace que entren a la guerra los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos entran a la guerra, entran con una cantidad ilimitada de provisiones, porque tienen una economía que ha estado recuperándose y que no ha estado sometida a la guerra. Tienen recursos de todas clases porque tienen un proyecto industrial que ya en ese momento es pujante, tienen tropas, tienen todo. Entonces empiezan a llegar a Europa y al Pacífico. Y la campaña en el Pacífico es isla por isla. El Pacífico tiene como una media luna de islas. Entonces la idea es tomarse cada una de esas islas hasta llegar a Iwo Jima, porque desde Iwo Jima se pueden empezar los bombardeos sobre Tokio, la gran capital. Entonces, la campaña del Pacífico es esta, cada una de estas islas. Y la campaña en Europa es entrar a apoyar en ese momento a los europeos. Como la Unión Soviética está teniendo la mayoría del peso de la batalla en Stalingrado, necesita que se cree otro frente. Hay un momento en que dice: ayúdenos con otro frente porque nosotros estamos combatiendo todo, tierra arrasada, el general invierno, los rusos van a librar la gran guerra patriótica que llaman ellos. 27 millones de rusos, de soviéticos, van a morir en la Segunda Guerra Mundial. El pueblo que libró una resistencia increíble, increíble. Ellos quemaron toda la tierra para que cuando fueran avanzando los ejércitos alemanes no encontraran sino la desolación, en la lección histórica que habíamos visto que le aplicaron a Napoleón
y que no aprendió Hitler de las lecciones que le pasaron a Napoleón. Lo mismo que le hicieron a Napoleón, se lo van a hacer a Hitler y el resultado va a ser aún más desastroso porque el grueso del ejército alemán va a quedar hundido en las nieves de Stalingrado. Entonces los rusos dicen, nosotros estamos haciendo aquí una cosa impresionante, pero necesitamos ayuda. Hay que crear otros frentes. Entonces, para crear otros frentes, empiezan por un lado por el África del Norte, todo lo que va a ser la época de Rommel y la época de Montgomery y de los Africa Corps y las batallas de Tobruk. Y por el África del Norte van subiendo hacia Italia. Por la bota itálica se van metiendo primero por Sicilia y luego por Anzio. Y en estos desembarcos se van a enfrentar con los alemanes que están allá en una guerra terrible que desangra a Italia. Y ahí va a haber un momento en que Mussolini va a ser detenido, pero luego Hitler lo libera y él va a continuar al mando otro tiempo en lo que se llaman los 120 días de la República de Salò. Y luego ya finalmente Mussolini va a caer. Pero la idea es meterse por Italia para llegar por Austria, que sería como decir la barriga de Alemania. Así continúa la guerra. Y por el otro lado, planear una mega invasión. Una invasión de tal tamaño que nunca se haya visto en la historia. Una invasión por aire y por mar tan contundente que sea definitiva contra los alemanes. Esa invasión se llama el desembarco de Normandía y es un 6 de junio de 1944 y se conoce con el nombre código de el día D. Entonces la idea es entrar por Italia, desembarcar por Normandía 1.000.000 de hombres, una invasión que no tiene desde los ejércitos persas, no se había visto una cosa así, desde cuando Ciro movilizaba todo el Asia. Esa invasión hace que, por un lado, los soviéticos, después de Stalingrado y de la batalla de Kursk, los alemanes empiezan a huir, van huyendo, el ejército nazi va huyendo, va siendo cercado por Italia y ahora entran por el frente occidental, por Francia. Entonces la idea es acorralar al ejército nazi hasta llevarlo a Berlín y allá en Alemania aniquilarlo. Y eso es lo que pasa de aquí en adelante. Desde el 42 se les voltea la historia cuando la Unión Soviética les va a declarar la batalla tan grande de Stalingrado, desde ahí. Entonces ya con el desembarco de Normandía en el 44, la idea es irlos acorralando y esos son el último tiempo de la guerra. Entonces ya hay un punto en que va a haber una contraofensiva en las Ardenas, en Bélgica, pero esa contraofensiva tampoco va a triunfar por parte de los alemanes porque se encuentran con un escuadrón americano que tenía un honor histórico que salvar y se entregan, o sea, van a pelear hasta el último hombre. Y eso hace que la contraofensiva de las Ardenas no vaya a tener los resultados que Hitler esperaba. Por lo tanto, al perderse eso, finalmente van a llegar persiguiéndolo por todos lados hasta Alemania. Cuando lleguen a Alemania y en la pasada de las tropas por toda Europa del Este, donde hizo todas esas barbaridades, por Lídice, donde destruyó a un pueblo hasta convertirlo en cenizas por haber dado albergue a dos luchadores que habían acabado con la vida del delfín de Hitler, pasando por todas las barbaridades que hizo por Europa, por Polonia, por todo, cuando lleguen a Alemania, los van a aniquilar. Cuando ya el ejército soviético entre a Alemania, teniendo en su espalda los 27 millones de muertos, el 1,5 millones de personas que fueron quemadas en Bielorrusia en la pasada de la primera parte de la invasión, con los nombres de las aldeas totalmente calcinadas, escritos sobre los tanques, entran a Berlín. Y cuando entran a Berlín, entran a acabarlos. Y esa batalla va a ser casa por casa, hasta que llegue lo que es la caída. Y ya en el momento de la caída es cuando Hitler se suicida y es cuando en el búnker Goebbels y el alto mando se suicida y otros tantos están planeando desde hacía 6 meses una fuga hacia Argentina, hacia Uruguay, hacia Brasil, donde se van a refugiar una cantidad de personajes que estaban al mando del Tercer Reich. Entonces, en ese momento, cuando cae Alemania, ya es una capitulación total y definitiva. El 9 de mayo,
a las 4 de la tarde de 1945 ante el ejército rojo al mando de Zhukov. El ejército nazi se rinde, capitula incondicionalmente. Antes ha habido un intento por parte de Rommel y de otros oficiales que todavía tenían un gran honor en batalla porque eran de la guardia de los antiguos prusianos, de los otros que eran diferentes. Esta gente va a hacer un atentado contra Hitler para pactar una paz por separado, para evitar el hundimiento de Alemania, pero el atentado va a fallar. Hitler los va a aniquilar a todos y le va a dar la loquera de que o Alemania es nazi o Alemania no puede existir. Entonces le pide al pueblo alemán que se consuma con él en una implosión y en una destrucción como nación. Eso era lo que él les pedía en el último momento del enfrentamiento ya con los soviéticos. Y Alemania no iba a hacer eso, Alemania no podía hacer eso, Alemania colapsa y queda hundida en la historia y se la reparten, y mientras van liberando las zonas que estaban bajo el dominio alemán, van a enfrentarse con una realidad inconcebible aún hoy día para la raza humana, algo que desborda la imaginación más allá de los límites de toda posibilidad de horror, algo que no puede explicarse: el Holocausto. Cuando empiezan a ver los campos de concentración, ni siquiera pueden interpretar qué está pasando ahí, no pueden entender qué está pasando ahí. Los judíos han sido excluidos de la sociedad europea. Desde las leyes de Nuremberg, los judíos fueron excluidos. Se les prohibió ejercer los oficios, las profesiones, estar en las frentes de sus casas, montar en bicicletas. Luego fueron llevados a no se sabe dónde. ¿Por qué nadie lo preguntó? ¿Por qué nadie fue detrás de ellos a denunciar a dónde los llevaban? Pero fueron saliendo de todas las capitales de Europa y fueron llevados a no se sabe dónde. No se sabe dónde eran los campos de concentración primero y de exterminio después. No se sabe dónde era Auschwitz, Buchenwald, Bergen-Belsen, Dora Ratisberg, Riga. Fueron llevados a los campos de concentración y todo el mundo alega que nadie vio nada. A medida que pasa la historia, queda menos creíble que nadie vio nada, porque era una realidad demasiado grande para haber sido ignorada y para haber pasado delante de los ojos de tanta gente. Entonces, a los campos de concentración van a ser llevados, junto con los judíos, los gitanos, los republicanos que perdieron la guerra y estaban peleando del lado de los aliados, también fueron llevados allá. Los homosexuales, los extranjeros, los anarquistas, los socialistas, opositores al régimen, gente de izquierda, gente de muchas partes, fue llevada allá alrededor de un proyecto que tiene el escabroso nombre de la solución final, que implicaba la destrucción del pueblo judío como comunidad en la historia, teniendo en cuenta que los judíos fueron utilizados como chivo expiatorio por Hitler para, a través del odio hacia ellos, justificar el proyecto del Tercer Reich y la teoría de la superioridad racial, usándolos a ellos como objetivo del odio que era el motor del proyecto del Tercer Reich. Este odio los va a llevar a los campos de concentración y, terminado el siglo XX, todavía la conciencia humana no entiende cómo fue que pasó esto. Cuando los campos de concentración se ponen en evidencia frente al mundo, la realidad aterra y ensombrece la conciencia humana después de eso, y por eso es que se van a hacer también los procesos de Nuremberg, para ventilar este tipo de crímenes y poner límites. Hay cosas que ya no pueden suceder, líneas que no se pueden cruzar. Entonces, la realidad de los campos de concentración desborda la imaginación humana. Va a llevar también a la creación del Estado de Israel y va a llevar el siglo XX al Medio Oriente de una manera dramática y desgarradora también. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, terrible como es, va a terminar con dos realidades aún más aterradoras después de todos los horrores que se habían visto en la guerra. El holocausto contra el pueblo judío, particularmente en Polonia, donde hubo una rebelión del gueto. Y por el otro lado, cuando se ha rendido Alemania, Japón no se ha rendido. Japón sigue intacto, sus ejércitos siguen intactos, las batallas en las islas van a ser aterradoras. En Okinawa mueren 250.000 personas en 2 semanas,
los japoneses tienen orden de pelear hasta el último hombre y sale un telegrafista que es el último hombre. Entonces Estados Unidos siente que si sigue peleando así, van a pasar 6 meses más de guerra, ya están en 1945 y nada que se acaba la guerra y los 6 meses ya serían por cuenta exclusivamente de los Estados Unidos, que son los que están peleando directamente con Japón en las islas. Entonces, un proyecto que había empezado en la Alemania nazi, que los científicos le dicen a los americanos que ese proyecto no puede quedar en manos de Hitler, que los americanos van a comprar y a continuar, que van a seguir experimentando, que todos los físicos van a desarrollar, que se va a conocer como el proyecto Manhattan, que tiene como resultado la bomba atómica. Toman la decisión histórica después de que Roosevelt ha muerto. Truman toma la decisión histórica de lanzar 2 bombas atómicas sobre el Japón, sobre las ciudades de Hiroshima y las ciudades de Nagasaki. Los científicos dicen que esta arma de tales proporciones no puede ser utilizada sobre la población humana porque nadie se imagina con qué están lidiando ellos, que la utilicen sobre islas desiertas, que el solo efecto puede persuadir al Japón de la rendición. Pero eso nunca sucedió. Los científicos fueron apartados del proyecto una vez que ya quedó en manos estrictas de los militares. Así que no van a tener ningún peso en la decisión final. Y la decisión se va a tomar para salvar vidas y para acabar con la guerra. Es, digamos, el motivo geopolítico de la decisión. Pero el hecho de que pasaran aviones, un solo avión, en los días soleados sobre la ciudad de Hiroshima, que se hubieran detenido los bombardeos sobre las ciudades candidatas a la bomba atómica, le da un carácter experimental que es absolutamente aterrador para la conciencia humana. Entonces, finalmente, cuando la gente de Hiroshima se acostumbra a ver el avión en el sol todos los días, un día el avión va a botar una bomba que no cae en el piso, sino que estalla en el aire, que va a disolver los átomos y que va a producir algo que nadie se imagina, un hongo atómico de proporciones increíbles, un invierno nuclear, la radioactividad, la muerte instantánea de 70.000 personas, la destrucción total y absoluta de la ciudad de Hiroshima, y el mundo acaba de entrar en una era terrible. Ha empezado la era atómica, y la era atómica va a definir la segunda parte del siglo XX porque va a ser la base de la Guerra Fría. Entonces, con un golpe tan grande, con las imágenes aterradoras de la gente derritiéndose en las sombras de Hiroshima, 2 días después cae la bomba de Nagasaki. Y con la bomba de Nagasaki el Japón se rinde incondicionalmente y queda hundido en la penumbra de la historia. Se rinde incondicionalmente, los Estados Unidos lo invaden, Japón pierde la voluntad de vivir. El emperador ordena al pueblo japonés vivir, porque si no todos se iban a quitar la vida. Les dice que hay que soportar lo insoportable. Su voz sale por la radio y es la primera vez que la voz de un dios se escucha en la radio cuando le ordena al pueblo japonés vivir y soportar lo insoportable. Con estos episodios tan aterradores, termina la Segunda Guerra Mundial. Termina con la bomba atómica y el descubrimiento ante el mundo del Holocausto, un conflicto que produjo la muerte de 50 millones de personas, la destrucción de países completos como Polonia, como el 70% de la infraestructura de la Unión Soviética. Por eso es que este conflicto sigue golpeando la memoria del siglo y aún después de terminado el siglo XX, sigue golpeando la memoria histórica porque sus dimensiones son aterradoras. Al final de la guerra se han planteado 2 conferencias, la de Yalta, en donde aún estaban Roosevelt, Churchill y Stalin, donde se perfiló un primer proyecto de cómo se iba a repartir el mundo después de la guerra, y la de Potsdam, donde Churchill había perdido las elecciones porque los ingleses deciden que el hombre que los había llevado a la victoria no sería el que los llevara a la paz. Era importante una reconciliación entre los ingleses, que no podía encabezar la bélica figura de Churchill, así que con toda la gratitud y un puesto increíble en la historia de la Gran Bretaña, Churchill pierde las elecciones
e inmediatamente después de haber salvado a Inglaterra, y Adler va a subir en su lugar, los laboristas, y por el otro lado ha muerto Roosevelt en terrible momento, porque nadie sabe cómo hubiera terminado la guerra en sus manos. Era un estadista y un hombre universal. Truman toma la decisión. Y por el otro lado, Stalin se va a encontrar con ellos en la conferencia de Potsdam, donde ya hay un clima de profunda desconfianza. Mientras están en la conferencia, Truman recibe la llamada que le dice que el experimento de la bomba atómica que se ensayó en el Álamo antes de mandarlo sobre Hiroshima había triunfado, sabe que tiene las condiciones para una negociación muy grande, y en la conferencia de Potsdam, que es antes de la rendición del Japón, ya ahí se ha planteado cómo se va a estructurar el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, de la rendición total e incondicional de Japón y de Alemania, hay que volver a configurar el mapa de Europa, porque todo el mapa se hizo con invasiones, y lo mismo hay que volver a configurar el mapa del Asia también. Entonces, un mundo va a surgir de las cenizas, un mundo totalmente diferente, y empieza una desconfianza profunda entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, que va a empezar a plantear las bases de la Guerra Fría, que es otro tipo de conflicto, porque no es un conflicto frontal como el que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, porque con una bomba atómica de por medio, este tipo de confrontaciones ya serían definitivas. Como decía Albert Einstein, el inventor de la fórmula matemática que hizo posible la fusión y la fisión del átomo, como decía él, si la tercera guerra es atómica, la cuarta sería palos, porque acabarían con la humanidad. La posibilidad de la destrucción total y absoluta del planeta Tierra se hace por primera vez patente a partir del momento en que estalla la bomba atómica. Una espada de Damocles se coloca sobre las conciencias y sobre las cabezas de la gente que ha nacido después de 1945. Y en el Japón aprenderán profundamente, desde lo más increíble del espíritu, la lección de la bomba atómica, y harán una sociedad basada en la paz, y una llama arde en el parque de Hiroshima, que estará prendida mientras una sola bomba exista en el planeta Tierra, mientras el hombre en su totalidad no haya entendido la terrible lección de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, en ese momento hay que volver a organizar el mapa. Y para volver a organizar el mapa, sucede que por donde fueron entrando los aliados liberando a los países, ahí van a mandar. Y por donde fueron entrando los soviéticos liberando a los países, ahí van a dominar. Y el que lo va liberando a usted, de una vez lo va clavando. Entonces todos estos países van a quedar subordinados a la manera como el reparto se haga. Y esto va a llevar a una realidad. De hecho, la Unión Soviética se ha extendido por toda la Europa del Este. Ha invadido de nuevo a Polonia. A Polonia le pasan las cosas más aterradoras del mundo. A Polonia, por un lado, la invadió Hitler. Se repartieron un pedazo con los soviéticos en esa invasión. Por otro lado, ante la última rebelión de los polacos, ya en el 44, cuando la guerra está terminando, los nazis los van a aplastar, y los rusos que los habían convocado a la rebelión no los van a apoyar. Se van a quedar esperando a que los acaben. Después de que los vayan a aplastar los alemanes, van a dinamitar Varsovia para castigarla por su rebeldía, porque durante todo el tiempo de la presencia nazi había un ancla con una P que significaba Polonia luchando, Polska luchando, que era una manera de mantener vivo el espíritu de los polacos. Entonces, cuando eso sucede, Polonia queda en cenizas y van a reconstruir Varsovia después sobre la memoria de lo que había en cada casa, pintando lo que fue el mundo en el que vivieron, oyendo a Chopin, saliendo de las cenizas ya invadidos por la Unión Soviética, buscando la eterna libertad y la eterna autonomía que les ha sido tan esquiva a los polacos. Por eso será por ahí que se defina el destino futuro del bloque soviético, por esta Polonia herida, por Polska luchando. Entonces, la Unión Soviética se va moviendo, y hay un momento en que Europa del Este ya la tiene ella, la liberó. Y los aliados vienen por el otro lado,
Entonces, esto ya es como, digamos, darle forma a una cosa que está sucediendo en los hechos. Mientras tanto, en este país llamado Yugoslavia, que surgió después de la Primera Guerra Mundial y donde quedaron algunos de los territorios que Gabriel D'Annunzio decía que eran italianos y que lo había llevado a elaborar el fascismo como doctrina, ha surgido un personaje con el nombre de Josip Broz Tito. Este personaje, croata de nacimiento, ha entendido, entre las profundas divisiones que había en su país, que el enemigo eran los nazis y todo aquel que los apoyara. Y en la medida en que Croacia había hecho una alianza con los nazis al principio, Croacia y un estado nazi que era la Ustache, contra Croacia había que luchar. Así fuera su pura misma patria. Entonces le dijo a los serbios que tenían una resistencia, que eran los chetniques, y a todos, dice, aquí todo el mundo que esté en contra de los nazis es amigo mío. Y con todos vamos a hacer un combo y vamos a sacar a los nazis de aquí, nosotros solos. Y este hombre organiza la resistencia de todas las guerrillas de la Yugoslavia, del país de los eslavos del sur, que significa yugo, significa sur, de manera tal que ellos solitos derrotan a los nazis. Así que cuando lleguen o los soviéticos o los Estados Unidos con los aliados, Yugoslavia ya está libre, tranquilita, y los metió en un camión a mordiscos. Nadie liberó a Yugoslavia. Ella se liberó solita. Y eso le va a dar la autoridad histórica para crear más adelante los no alineados y para convertirse en el futuro líder de una nueva fuerza que saldrá de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, que se llamarán los países del tercer mundo. Josip Broz Tito es el hombre que acuñó la Yugoslavia moderna, y ese país duró mientras él vivió. Los siguientes 30 años, ese país duró en un solo pedazo, porque tenían una doctrina supranacional y suprarreligiosa en un país que está dividido por varias nacionalidades, por 6 repúblicas diferentes y por religiones diferentes. Unos son ortodoxos, otros son musulmanes, otros son cristianos de Roma. Entonces, él creó una doctrina, él acomodó el comunismo. Él era comunista, tuvo la guerrilla partisana, era comunista como Stalin, hasta que Stalin lo puso a escoger entre los intereses de la Unión Soviética y los intereses de Yugoslavia. Tito se escinde, se divide de la opinión de Stalin y va a crear su propia versión del socialismo, que es la versión yugoslava, y es a su medida y a la medida de su pueblo. Él va a hacer un experimento distinto y van a ser eternos rivales, de manera aterradora, entre lo que va a ser Tito y lo que va a ser Stalin. Este hombre en el corazón de Europa fue el único que se dio el lujo de haber liberado solito a su país y por lo tanto haberse visto por fuera del reparto. Los demás quedan irremediablemente repartidos. De la siguiente manera, de Grecia hacia el occidente, eso es de los aliados. Y Europa del Este es de Stalin. Y eso es lo que en última se termina acordando en la conferencia de Potsdam. Y ya desde antes Churchill estaba diciendo que Stalin estaba tan misterioso que pareciera como que un telón de acero se estuviera corriendo sobre Europa del Este, acuñando así un término que va a definir el siguiente periodo de la historia, la cortina de hierro, que es la manera como los países de la Europa del Este van a quedar bajo la órbita de la Unión Soviética. Entonces, en este momento, cuando las cosas militarmente están de esta manera, De Gaulle ha hecho milagros en Francia, porque él, cuando vio que no estaba en la conferencia de Yalta, dijo: un momentico, si yo no estoy en la mesa es porque estoy en el menú. Entonces a mí me toca hacer una cosa muy complicada. Mire, yo soy el primero que tengo que entrar a París a liberarlo. Ningún otro ejército puede entrar sino yo, porque sabe que el que entre se reparte a Francia, que además ya estaba dividida entre la Francia de Vichy, que había colaborado con los nazis, y la Francia en resistencia, que estaba bajo las órdenes de Gaulle. Entonces De Gaulle entra en la París liberada y garantiza la integridad territorial de Francia y su posición en la nueva Europa. Eso es lo que hace De Gaulle, por eso lo veneran, por eso es un personaje de primera línea en la Francia contemporánea, porque los dirigió en la dignidad de la resistencia frente a los nazis e hizo posible una Francia unida, grande y libre en la posguerra. Así, de ese tamaño es Charles de Gaulle, así se llama el aeropuerto, con eso les digo. Entonces,
Ya en ese momento están las condiciones dadas para un nuevo mundo. Por el otro lado, Estados Unidos ha desarrollado una pujanza económica e industrial tan grande que va a necesitar futuros mercados, pero no hay con quién, Europa está en palos. Entonces ellos dicen, bueno, hagamos una cosa, démosle una manita a Europa. Ella se recupera y con ella vamos a poder desarrollar nuestro proyecto industrial. Esa mano se llama el Plan Marshall. El Plan Marshall es un dinero gigantesco para reconstrucción que los europeos van a utilizar peso por peso, centavo por centavo, hasta convertir sus sociedades de cenizas en grandes y pujantes países mediante el trabajo más tesonero, constante y heroico, pero con los brazos y los corazones de un mundo roto, van a levantar Europa hasta hacerla una potencia. Pero en el momento en que el Plan Marshall está siendo ofrecido, Stalin dice que la Alemania que está bajo su mando no va a participar en el Plan Marshall. Alemania queda dividida en 4 sectores: en el sector soviético, en el sector americano, en el sector francés y en el sector británico. Pero finalmente son 2 sectores, el de los aliados y el de los soviéticos. Alemania, que tiene tanto sentido de unidad de país, la parten, le prohíben ejércitos, le prohíben armamentos y queda con el estigma de la culpa colectiva por el Holocausto, lo que hace sumamente difícil la vida de los alemanes en la posguerra. No hay hombres, 19 millones de hombres han muerto. Las mujeres alemanas van a tomar los ladrillos, los van a limpiar y los van a pegar una sobre otro con la ayuda de los niños hasta reconstruir Kassel, Bremen, Berlín, hasta levantar de los escombros una nueva Alemania. Se llama la generación de mujeres que reconstruyó Alemania. Son veneradas en la memoria actual como aquellas que se hicieron cargo de un país en el momento de la sombra, de la desolación y de las ruinas, y de las cenizas lo volvieron a construir día y noche con sus manos. Dijeron, el proyecto de los hombres nos llevó a la destrucción total. Nosotras tenemos que ponerle el pecho a lo que queda y volver a ser una Alemania de la nada. Entonces, esta Alemania quedó dividida y quedó arrasada. En ese momento los Estados Unidos entienden que no se puede reconstruir Europa si no se reconstruye Alemania, porque Alemania es una pieza clave. Entonces deciden que el sector que está en manos de los americanos, de los británicos y de los franceses, va a recibir la ayuda del Plan Marshall. Stalin decide que el sector que está en sus manos no. Y esto hace que la decisión que militarmente había ocurrido con el avance de los ejércitos después de la derrota de Alemania se vaya a trasladar al terreno de lo económico. Aquellos que están cobijados bajo el Plan Marshall van a quedar en la órbita capitalista y aquellos que no, que es de Alemania, la Alemania soviética y toda la Europa del Este, esos van a quedar bajo la órbita comunista y la decisión de su economía se va a tomar desde Moscú y el modelo de la economía central planificada y del Politburó y de todo el régimen soviético se va a clonar en cada uno de los países de la Europa del Este, determinando sus destinos y enfrentando a una Europa contra otra. Y eso va a ser el mundo de la Guerra Fría. El mundo de la Guerra Fría es una confrontación indirecta a través de los conflictos de los países que hace que Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se vuelvan a enfrentar directamente porque tienen bombas atómicas, después los soviéticos las tendrán, sino a través de los conflictos de los otros pueblos, que lo vayan a hacer por entre los demás conflictos y que lo vayan a hacer a través de un elemento nuevo que aquí va a tener ya una preponderancia. Los espías, ellos van a ser el arma de la Guerra Fría. La información, la clave de esta nueva modalidad bélica. Entonces, en Europa, a partir de Berlín y de Alemania, empieza la primera parte de la Guerra Fría, y estos se van a volver misiles nucleares con las cuales van a enfrentarse los dos bloques, y el bloque de los aliados va a crear la OTAN y en réplica el bloque de los soviéticos el Pacto de Varsovia, y entonces unos van a crear el mercado europeo y el otro es el Comecom, y así van a ser una especie de confrontación de cada uno hacia uno y el otro hacia el equivalente,
y van a durar 48 años mostrándose los dientes y amenazando al mundo con echarse bombas atómicas en una situación de tensión y de fronteras que hoy parece increíble transitando por la Europa de la Unión, pero que en esa época determinó el destino de toda la gente que vivió en ese momento y que conoció los tiempos de la Guerra Fría. Más adelante, en el 48, Stalin va a sustituir los gobiernos que quedaban en la Europa del Este por partidos comunistas de régimen de partido único y va a quedar en control total de los países de Europa del Este, de manera que Polonia, Hungría, Rumania, la República de Checoslovaquia, Bulgaria, van a quedar en la Europa del Este. Yugoslavia independiente y de Grecia hacia el occidente, todos van a quedar en el área de los aliados. En Inglaterra, el pueblo inglés ha sufrido tanto que uno de los lores decide que hay que darle al pueblo inglés algo que compense su inmenso sacrificio, algo que haya hecho que valga la pena haber luchado como lo hicieron, haber defendido el mundo como lo hicieron, algo que compense tanto dolor. Y eso va a ser la seguridad social desde la cuna hasta la tumba. Los estados benefactores surgen de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial para garantizarle a la población europea salud, vivienda y educación a cambio de todas las cosas tan terribles que surgieron. Y es desde ahí que los europeos empiezan a volverse prósperos. Porque como fueron imperios, dominaron el siglo XIX y tuvieron tanto auge, se nos antoja que siempre fueron ricos. Pero su población no lo era. Su población pasaba penurias en medio de la prosperidad de los grandes imperios. Es desde cuando empiezan los estados benefactores que una prosperidad democrática, porque se democratizan estas sociedades, perfilan todo aquello que las hizo caer en manos del autoritarismo, en el caso de la Alemania occidental, que considera que la Constitución va a ser de ahí en adelante inalienable para que no vuelva a pasar nada de esto, y que la democracia se tiene que traducir a cada rincón del mundo de los alemanes, porque el problema era que esa Alemania no era para todos, esta tiene que serlo. Entonces, esa prosperidad, los estados de derecho, los estados benefactor, todo eso va, digamos, a consolidarse es sobre la reconstrucción. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se va encaminando sobre las cenizas, con las heridas aún sangrantes, se hace un pacto que va a determinar más adelante el futuro de Europa. Alemania y Francia se sientan la una frente a la otra y dicen, oiga, ¿por qué es que nos matábamos nosotros? Por Alsacia y Lorena. Ajá. ¿Y qué es lo que hay en Alsacia y Lorena? Carbón y acero. ¿Y qué hacíamos con eso? Armas para matarnos. Entonces, ¿sabe qué? Hagamos una cosa chévere. No nos volvamos a matar. Ya nos hemos echado 2 guerras mundiales, se nos fue la mano, esto ya es terrible. No podemos responderle ni al mundo por lo que hicimos. Vamos a hacer un pacto. El pacto del carbón y del acero. El pacto del carbón y del acero es el origen de la Unión Europea. Es una promesa en la cual se van a unir sobre lo económico. Así no se pongan de acuerdo en lo político ni para la foto. Se van a unir en lo económico, que es por lo menos en lo que están de acuerdo. Eso es la idea de Monnet y de Schuman. Por eso la plazoleta más grande que representa hoy día la reunión como una realidad en Bruselas se llama la plazoleta Schuman, porque él es el arquitecto de la Unión. Entonces, a medida que los países se vayan recuperando, van a poder formar parte de este proyecto. Y ese proyecto se va a ir haciendo poco a poco, pero con una Europa dividida tenía un alcance limitado. Es más adelante, cuando caiga el muro de Berlín y termine la Guerra Fría, que en este momento todavía no se ha ni construido, que con una Europa unida es posible volver a plantear el proyecto y consolidarlo como el bloque histórico que hoy son. Pero ese bloque, que hoy tiene tanto poder, empezó de muy pasito, sentados los franceses y los alemanes, heridos como estaban el uno con el otro, poniéndose de acuerdo para dejar atrás los odios y empezar el pacto del carbón y del acero. El origen de la Unión Europea, proyecto que tenían ellos desde las eras de Carlomagno,
Desde esos tiempos, por eso el edificio más grande que existe en Bruselas se llama el edificio Carlomagno, porque el imaginario de este proyecto geopolítico lo tenían desde esas épocas. Entonces aquí se cocinan los elementos que después van a consolidar la Unión, pero estamos en los tiempos de la Guerra Fría. En los tiempos de la Guerra Fría, eso es todo lo que se puede hacer. Más de ahí no se puede. Entonces, Europa está dividida en dos bloques. Los alemanes del este empiezan a pasarse hacia el oeste vertiginosamente, inconteniblemente, de una manera tal que la Alemania que está bajo el control soviético se va descapitalizando de gente, es que la gente se está yendo. Entonces deciden en 1961 una cosa brutal, en un solo día, en un solo momento, cuando la gente salió a trabajar por la mañana y después iba a volver a su casa, levantaron un muro de la nada, un muro de concreto gigantesco con alambradas, de manera que cuando usted iba a volver, usted quedaba al otro lado de ese muro y detrás de ese muro estaba su familia, su esposa, sus hijos, sus bebés, su vida. Le rompieron la vida con un muro a este país y por eso la gente se ensartaba contra las alambradas, moría estampillada, porque lo que estaba al otro lado era su vida y sin ella no valía nada la existencia biológica. Por eso el muro de Berlín va a desatar tanta tristeza y tanta tragedia, y el muro de Berlín consolida físicamente la división que estamos planteando desde el momento en que se reparte Europa en las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. El muro se vuelve la representación de la imposibilidad, de la infamia, de la división entre los hombres, de los espías, del dolor de la gente. Va a ser uno de los símbolos más tristes del siglo XX, es ese muro, es el muro de la infamia, y cantidades de historias desgarradoras se tejen con sangre alrededor de ese muro. Europa está dividida y Europa concentra la atención del mundo por la construcción del muro, por los espías, por el bloqueo que se había hecho en el 48 de Berlín para impedir que entrara el Plan Marshall, por los misiles, por toda la amenaza nuclear, pero no solamente en Europa están pasando cosas. Esto es para contar lo que va terminando del entretejido tan complejo de la Segunda Guerra Mundial. Europa se demora mucho en recuperarse. Los filósofos existencialistas como Sartre dirían, viendo las cenizas de lo que quedó después de la guerra, que antes de nacer no éramos nada y que después de morir no éramos nada y que la vida era un intermedio entre la nada y la nada de dudosa importancia. El existencialismo es la doctrina que sacude a una Europa herida. O sea, hay muchas cosas que se preguntan alrededor de eso, y cuando medio están empezando a entender la Segunda Guerra Mundial ya está más que montada la Guerra Fría. O sea, sobre el muro de Berlín, usted tratando de entender qué pasó en la guerra, es una cosa muy complicada. Europa ya no puede mantener el sistema colonial que la había hecho dueña del siglo XIX. Ya están estos pueblos muy frágiles, apenas reponiéndose de semejante conflicto. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, va a empezar en el África y en la Indochina un proceso que se llama la descolonización. Los africanos, engañados después de la Primera Guerra con promesas de autonomía que no se cumplieron, entienden que en la segunda es su oportunidad y que después de la Segunda Guerra Mundial el amo blanco se va, no de Tanzania, ni de Uganda, ni de Kenia, sino del África. Y así el proceso de descolonización africano y de Indochina y los procesos de América Latina y de la India y de Yugoslavia nos van a hacer aparecer un escenario gigantesco al que vamos a llamar los países del tercer mundo y la era de la descolonización, que es lo que vamos a ver en el siguiente y último capítulo de la historia de las civilizaciones. Ribbentrop mucho tiempo después será juzgado por haber ejercido una diplomacia que deliberadamente llevara el mundo a la guerra. O sea, que esa era la idea. Mussolini, por su lado, empezó invasiones
que estaban encaminadas a retomar el antiguo imperio romano, que era toda Europa, pues prácticamente. Entonces va a invadir dentro de ese orden de ideas a Etiopía, y Etiopía era un pueblo que no fue nunca esclavizado. Las condiciones geográficas de Etiopía la hacían única e inaccesible para montar el comercio colonial. A Etiopía la cogieron y la invadieron en una invasión absolutamente terrible en la cual los etíopes se defendían con palos y los italianos, el ejército de Mussolini, llevaba el gas mostaza que quemaba la planta de los pies y enceguecía. Era una pelea totalmente desigual. La recién formada Sociedad de las Naciones, que había surgido de la Primera Guerra Mundial, coja porque tenía como condición la ratificación del Tratado de Versalles, y por lo tanto Estados Unidos no la firmó porque consideraba que el Tratado de Versalles no resolvía la guerra, sino que legitimaba las venganzas. Coja como estaba, fue ante ella Haile Selassie, el rey de reyes, el león de Judá, el inspirador, digamos, espiritual de lo que en el futuro sería el rastafarianismo y los movimientos que tiempo después surgirían en Jamaica alrededor de la figura de Bob Marley como una reivindicación histórica de un pueblo que buscaba en esta espiritualidad una nueva mirada ante el mundo. Este personaje de tanta resonancia en sectores místicos de la población de las Antillas y de la población rasta, este personaje va ante la Sociedad de las Naciones y expone el caso de Etiopía y dice: está desangrándose Etiopía, nos están haciendo una invasión infame. La Sociedad de las Naciones no hace nada con eso, no hace nada porque no se atreve a enfrentar ni a Italia ni a Alemania. Sobre todo no puede enfrentar a Italia durante el tiempo en que España se desangró en la Guerra Civil Española, en el momento en que la España se quiebra entre ese proyecto imperial que se agotaba y que estaba sobre la ruina de Alemania, sobre todo lo que pasó y sobre la eliminación de la oposición en la época de la República de Weimar, cuando la oposición de los espartaquistas fue suprimida y solamente quedó la República de Weimar para dar la cara frente a una Alemania destruida. Hitler va a subir al poder con una doctrina muy parecida a la italiana. Mussolini en 1922 es cuando va a subir al poder en Italia. Hitler va a subir al poder en 1933 cuando es elegido canciller. Mussolini, mientras tanto, había marchado directamente sobre Roma y había ido modificando la política poco a poco hasta adaptarla totalmente al proyecto fascista. Entonces a cada uno le pedía un favor muy grande hasta que podía lograr que todo el mundo estuviera vinculado a él por una serie de mecanismos de favores y de lealtades. Hitler va a empezar a hacer el equivalente del proyecto en Alemania. Y en Alemania lo va a llamar el nazismo, lo va a llamar el nacionalsocialismo, y va a crear un partido, no una doctrina de Estado, sino una doctrina de partido. Va a apoyarse en las leyes de excepción de Alemania, que es la constitución más democrática que había en ese momento, pero tenía unas leyes de excepción en caso de crisis. Se apoya en las leyes de conmoción en caso de crisis y las va convirtiendo en el gobierno mismo. Y va dejando de lado la Constitución y esas leyes las va a convertir en su programa de gobierno hasta convertir una Constitución muy democrática en un Estado totalitario a través de un régimen de partido único, mediante una serie de decretos y cortes y todas las leyes que estaban pasando. Entonces va a crear todo un aparato del partido. Es un partido único basado en una teoría racial, en la cual los arios eran una raza superior destinada por la historia a manifestar su presencia y su cultura sobre las demás civilizaciones que consideraban inferiores y degeneradas, y que además requería un espacio vital que suponía que muchos otros pueblos deberían darle paso a la raza aria para que su proyecto de supremacía pudiera consolidarse hasta las últimas consecuencias. Sería el Tercer Reich
porque los alemanes tuvieron un Reich en la época de las... Buenas, bienvenidos a la quinta parte de la historia de las civilizaciones. En el CD anterior estábamos viendo cómo unas circunstancias derivadas de la manera como terminó la Primera Guerra Mundial van a poner al mundo a las puertas de la Segunda. Cómo Italia se sintió totalmente defraudada del resultado del reparto del mundo después de la Primera Guerra Mundial, cómo consideraba que los territorios del Trieste y el Fiume eran territorios que le correspondían a ella y quedaron ensamblando un nuevo país que se llamaría Yugoslavia y otro pedazo de países que ya no eran Italia, cómo Gabriel D'Annunzio va a señalar que esto es como una falla histórica que los italianos deben subsanar apelando a la antigua grandeza del Imperio Romano, y cómo las ideas de Gabriel D'Annunzio van a ser llevadas a la práctica por Benito Mussolini en una doctrina política que se conoce con el nombre del fascismo, que era además una alianza entre unos comités de faccios, de gente que estaba buscando una manera, por vías de hecho, de conjurar la crisis italiana a través de la violencia, y que fueron apoyados por sectores de gran poderío económico en Italia en ese momento. Esa doctrina que considera la guerra como un destino natural del hombre, que considera la fuerza como la manera en que el Estado se debe manifestar, que va a involucrar a toda la sociedad italiana y la va a meter en un proyecto bélico gigantesco en donde están excluidos los que no están comprendidos dentro de este proyecto, va a ser llevada por Hitler a Alemania, en las circunstancias en que Alemania había quedado después de la Primera Guerra Mundial, destruida, dividida, con la prohibición de ejércitos, repartida, con una deuda impagable, una situación que un pueblo no tenía condiciones de superar. Tribus germanas. Otro, cuando se crea el Estado, digamos, más adelante en el Sacro Imperio Romano Germánico, el Segundo Reich, y este es el Tercer Reich, o sea, el tercer reino alemán. Reich significa reino. Entonces, él va a tener este mítico Tercer Reich, a diferencia de Mussolini, que se basa en la historia de los romanos, que realmente sí existió. La de Hitler hay que recomponerla. Entonces toma una cantidad de elementos entre las mitologías germanas antiguas y un montón de diferentes asociaciones con otro poco de ideas y crea una doctrina que es la que se inventa, que es la del nacionalsocialismo, para dar base a una cosa que no puede tener ningún tipo de consistencia, como es la existencia per se de una raza autodenominada superior, que porque tiene unas características en las cuales ellos se reconocen como superiores a los demás. Entonces, digamos, es una cosa que no aguanta el análisis de la razón, pero que en su momento produjo una sensación de decirle al pueblo alemán, hundido y destrozado como estaba, un discurso que querían oír en el momento de la mayor crisis. Entonces, este cambio de paradigma de un pueblo hundido a una raza superior mal juzgada por la historia, va a ser sumamente acogido en la terrible situación de la Alemania de su tiempo, y si a eso se le añade el que desconoció los compromisos del Acuerdo de Versalles, que era el que sometía a Alemania, dejó de pagar la reconstrucción europea. Al dejar de pagar la reconstrucción europea, va a empezar a tener una cantidad de dinero disponible para el pueblo alemán. Al reactivar la industria bélica, desconociendo la prohibición de ejércitos, desconociendo la prohibición de producción de armamento, va a generar una cantidad de empleo alrededor de la industria de la guerra. Así que la doctrina va a estar acompañada de un resurgimiento económico que va a ser sumamente fuerte y que va a dar paso
a una prosperidad rápida de Alemania. Alemania, como todos los demás países de Europa, se había visto arrastrada por la crisis del año 30, por la Gran Depresión Americana, porque en los empréstitos que Alemania iba a pagar para la reconstrucción europea iban a salir de Estados Unidos. Y como en Estados Unidos se presentó una crisis de tal tamaño, cayó la economía, se quebró la bolsa, Estados Unidos no tenía con qué darle dinero a los alemanes para que Alemania pudiera pagar la reconstrucción de Europa. Luego, Europa no pudo reconstruirse y Alemania no pudo recuperarse y Estados Unidos se hundió en el capítulo de la Gran Depresión, y dicen que la Gran Depresión es una de las causas que va a precipitar el contexto de la Segunda Guerra Mundial, porque acabó con la posibilidad de recuperación de unas jóvenes democracias frágiles porque apenas estaban empezando a consolidarse, no tenían todavía ninguna fuerza institucional, recién salían de los imperios eclosionados después de la Primera Guerra Mundial, de la caída de las águilas, estaban saliendo unas democracias que apenas si florecían, y las coge la onda de la Gran Depresión, de la crisis, del hundimiento de la economía de los Estados Unidos. Y esto encadena una tragedia de pauperización de la economía mundial que le quita el oxígeno a las recién nacidas democracias y le da todo un espacio político a las ideas del nazismo y el fascismo. Por eso se le atribuye como una de las causas que precipitó el mundo a la Segunda Guerra Mundial, porque le quitó oxígeno a los proyectos que estaban desarrollando democracias y le da al totalitarismo un piso y una base para poder crecer y consolidarse. Entonces, Hitler lo que hace es crear una economía sumamente próspera alrededor de la reanudación del proyecto armamentista. Ahora, la guerra era el proyecto de Hitler. No es que se hubiera llegado a ella por los acontecimientos. La idea era la guerra. Y eso lo van a entender muy tarde, porque las heridas de la Primera Guerra Mundial, el absurdo de por qué sucedió, la idea de que a nadie le queda claro cómo se enfrascaron en una tragedia que hundió la civilización y la razón, hace que nadie quiera ver que la Segunda Guerra Mundial es inevitable, que se produjo una mutación, que ya no eran los oficiales prusianos de los tiempos del 14 y del 18 los que estaban sentados negociando, sino eran los nazis con un proyecto de guerra que encaminaron por muchos medios, incluida la negociación. Por eso es que von